En este capítulo veremos la expresión del material genético. Esta expresión se da a través de dos procesos, la transcripción y la traducción. Iniciaremos diciendo que el ADN es una doble hebra constituida solamente por una secuencia de nucleótidos. Sin embargo, está dividido en diferentes regiones que tienen diferentes funciones. Entre estas regiones tenemos a la secuencia reguladora o regulada, que es un segmento del ADN donde proteínas de unión a este se ligan para realizar diferentes funciones, como por ejemplo reclutar complejos proteicos y controlar la expresión genética. Otra de estas regiones es la región promotora, que controla la iniciación de la transcripción de un determinado gen del ADN. Otra región del ADN es el operón u operador, que es una región formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión. Esta región ha sido definida en las células procariotas. Y otra región del ADN es aquella donde se encuentran los genes estructurales, es decir, el genoma humano. En conjunto, todas estas regiones del ADN están involucradas en cumplir el dogma central de la biología molecular, el cual nos dice que una porción del ADN sufrirá un proceso de transcripción para formar un ARN mensajero, el cual será traducido hasta formar una proteína. Por lo tanto, la transcripción es el proceso por el cual se genera ARN a partir de la secuencia de un gen. Este ARN es el mensajero. Como dije al principio, existe una porción de ADN llamada región promotora, que va a controlar la transcripción. En esta región promotora van a unirse factores de transcripción. Los factores de transcripción, por definición, son cualquier proteína necesaria para iniciar o detener el proceso de transcripción, por lo que contienen motivos de unión al ADN. Muchos de estos factores de transcripción actúan mediante el reconocimiento de posiciones en la región promotora, siendo amplificadores si promueven la transcripción o silenciadores si la inhiben. Si contienen motivos de reconocimiento directo al ADN, se les nombra activadores, y si se unen a otros factores de transcripción, se les conoce como coactivadores. Dentro de la región promotora también se encuentran la mayoría de los genes de eucariotes que se expresan con especificidad de tejido, una región denominada caja tata, debido a que está formada por unos 25 pares de bases en sentido 5' de la secuencia timina, adenina, timina, adenina, 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 la cual al leerla parece que dijera tata. En el ser humano se considera que está presente en el 24% del genoma. Lo más frecuente es que la caja tata, para empezar la transcripción, se una a un complejo de factores de transcripción general TF2, A, B, C, D, E, F, G, H y J, secuencialmente, iniciando por TFD, posteriormente A y B, a continuación F y la ARN polimerasa 2 y finalmente E, H y J. TF2D es un complejo multiproteico formado por la proteína de unión a tata, TBP, una proteína que es capaz de desenrollar la doble hebra de ADN, y al menos 14 proteínas conocidas como TAFs. La apertura ocasionada por TBP es facilitada por la propia secuencia de la caja tata, puesto que los enlaces adenina-timina requieren menos energía para romperse que los guanina-citosina. Una vez que TBP ha desenrollado la hebra de ADN, recluta a la ARN polimerasa, y una vez formado el complejo, ARN polimerasa es fosforilada en numerosos residuos, provocándole cambios conformacionales, liberándose del complejo e iniciando la transcripción. Por lo tanto, la enzima encargada de la transcripción es ARN polimerasa 2. Una vez iniciada la transcripción, RNA polimerasa leerá la hebra que va de 3' a 5'.
incorporándose nucleótidos de ARN para formar una hebra de pre-ARN mensajero en la dirección 5' a 3'. Existen varios compuestos que pueden alterar la transcripción del ADN, entre ellos algunos medicamentos como la rifampicina, antibiótico de amplio espectro, que se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa, inhibiendo su actividad, y la actinomicina D, que se obtiene de Streptomyces parvulus y que se utiliza para el tratamiento de varios tumores. También algunas toxinas alteran la transcripción por inhibir a la ARN polimerasa 2, como la alfa-amantina, que es un péptido de las amotoxinas más letales encontrados en varias especies de los hongos amanita. Cabe mencionar que existen diferentes ARN polimerasas en los eucariotas, entre ellas ARN polimerasa 1, que cataliza la síntesis del precursor del ARN ribosomal, pre-ARNR, en el nucleolo. Polimerasa 2, que ya vimos es responsable de la síntesis del precursor del ARN mensajero, pre-ARNM. Y ARN polimerasa 3, que produce los precursores del ARN de transferencia, pre-ARNT, y el precursor del ARN ribosomal 5S. Un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para una proteína. Está formado por dos tipos de secuencia: los exones, que codifican una secuencia específica de la proteína completa, de manera que el conjunto de exones forma la región codificante del gen, y los intrones, que son secuencia de ADN altamente repetitivo y que se encuentran entre los exones separándolos. La secuencia de la transcripción es la siguiente. El gen formado por intrones y exones es transcrito por el ARN polimerasa 2 y se forma el pre-ARN mensajero o transcrito primario, el cual tiene una dirección de 5' a 3' y está formado por exones e intrones. Una vez terminada la transcripción, el pre-ARN mensajero sufrirá un corte en el cual se retiran los intrones y posteriormente se dará el empalme de los exones para formar ARN mensajero. Este empalme de los exones es alternativo, por lo que los exones no necesariamente se unirán en la secuencia que presentaban en el ADN, e incluso no necesariamente todos serán unidos. Una vez que se ha realizado el corte y el empalme de los exones en la región 5', se unirá 7-metilguanosina, conocida como capucha, y en la región 3' se unirá una cola de poliadeninas llamada poli-A. En este proceso se obtiene un RNA maduro, listo para salir al citoplasma sin ser degradado rápidamente por las ARNasas del citoplasma. Este ARN mensajero maduro será traducido para que se forme una proteína. Los intrones durante la transcripción son cortados por ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, formadas por ARN nuclear de caja pequeña y proteínas denominadas U, las cuales forman un spliceosoma o lazo con el intrón para su retiro. Existen varias teorías sobre este corte y la función de los intrones, sin embargo ninguna ha sido comprobada. Una de estas teorías establece que los intrones participan en la formación del ARN de transferencia, hecho que se ha estudiado en arqueobacterias y cianobacterias, de las pocas bacterias que poseen intrones. La traducción implica decodificar el código o codón del ARN mensajero y utilizar su información para ir transfiriendo aminoácidos que acarrean el anticodón del ARN de transferencia para formar un polipéptido.
Los aminoácidos para formar la proteína se unirán mediante un enlace peptídico, es decir, mediante la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino del siguiente aminoácido. Por lo tanto, siempre en el primer aminoácido quedará el grupo amino libre y el último aminoácido tendrá un carboxilo terminal libre. Como ya dijimos, los ribosomas se ensamblan. La formación de un ribosoma entero se dará por la unión del ARN mensajero, las dos subunidades ribosomales y el ARN de transferencia. Para que este fenómeno suceda, es necesario que la subunidad pequeña en el sitio A fije al ARN mensajero. Para que esto suceda, es necesario que se reconozca el codón de inicio. Este codón está formado por el triplete de nucleótidos adenina, uracilo, guanina, AUG. Una vez reconocido este triplete, se unirá a su correspondiente anticodón, uracilo, adenina, citosina, UAC, siendo el único que se puede unir cumpliendo las reglas de complementariedad y especificidad que ya hemos visto. Una vez unidos estos tres elementos, la subunidad pequeña, el ARN mensajero y el ARN de transferencia, la subunidad grande se colocará formando con ellos un ribosoma completo, listo para elongar la proteína. Para la elongación de la proteína es necesario que se lea el siguiente codón y se coloque el siguiente anticodón para que el aminoácido sea unido mediante enlace peptídico. El ARN de transferencia que tiene el anticodón de inicio, UAC, tiene como característica que solo puede transportar al aminoácido metionina. Por lo tanto, el primer aminoácido que formará la proteína será metionina. En la fase de elongación de la traducción, los codones del ARN mensajero se leerán en orden del extremo 5' al 3', uniéndose el ARN de transferencia que tiene el anticodón que cumple con las reglas de complementariedad y especificidad. A medida que los ARN de transferencia entran en el sitio A del ribosoma, se unen con los codones del ARN mensajero y los aminoácidos se unen a la cadena polipeptídica creciente mediante enlaces peptídicos en el sitio P. El resultado final es un polipéptido cuya secuencia de aminoácidos refleja la secuencia de los codones en el ARNA mensajero. En 1961 ya se conocían las propiedades generales del código genético, pero aún no se descubrían algunas codificaciones específicas asignadas a los tripletes, por lo que se creía que deberían de pasar unos 10 años para que se pudiera decodificar el código completo. Pero los doctores Marshall Nirenberg y Henry Mattei desarrollaron una técnica para sintetizar sus propios mensajeros genéticos artificiales y luego determinaron qué tipo de proteína codificaban, desarrollando un codón uridina-uridina-uridina y logrando descifrar que codifica a la fenilalanina, y en menos de 4 años elaboraron ARN mensajeros sintéticos para probar las codificaciones de aminoácidos de los 64 codones posibles. Por la descripción del código, Marshall Nirenberg recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1968. Sin embargo, no se le otorgó a Henry Mattei, otra de las grandes controversias del Nobel. ¿O será porque Dios dijo, vamos a castigar a estos hackers? El resultado de Nirenberg y Mattei fue la Carta de Codificador Universal para el Código Genético que vemos en la pantalla. La carta enlista secuencias nucleotídicas para cada uno de los 64 posibles codones en un ARNA mensajero. Las instrucciones para leer la carta las podemos ver en la figura. La primera letra del codón se lee en la columna de la izquierda, en la primera línea la segunda letra y la tercera letra en la columna de la derecha.
Cada aminoácido, excepto dos, posee dos o más codones que ordenan su inserción en la proteína. Un aminoácido particular tiende a ser codificado por codones relacionados, lo que reduce la probabilidad de que las sustituciones de nucleótidos resulten en cambios de la secuencia de aminoácidos en una proteína. Los aminoácidos con propiedades similares también tienden a estar agrupados. Los aminoácidos con cadenas laterales ácidas se muestran en rojo, aquellos con cadenas laterales básicas en azul, los que tienen cadenas laterales polares sin carga en verde y aquellos con cadenas laterales hidrófobas en café. Así, por ejemplo, la lectura de GUA, GUA colocará valina, la de ACG colocará trionina, la de UGC colocará cisteína, la de GAU colocará ácido aspartico y la de UAC colocará tirosina. Y con esto se sintetizará la proteína. Actualmente hay otro tipo de representaciones del código genético, incluyendo algunas circulares. En estas, el interior corresponde a la primera posición del codón, el círculo intermedio a la segunda y el círculo exterior a la tercera posición. Sin embargo, la mayoría de estas representaciones no proporcionan información sobre las propiedades de los aminoácidos. Como ya habíamos mencionado, el empalme alternativo o splicing alternativo permite obtener a partir de un tránsito primario de ARN mensajero o pre-ARN mensajero distintas moléculas de RNA mensajero maduro, lo que invalida la vieja teoría de que un gen es una proteína, siendo por lo tanto necesario información externa para decidir qué polipéptido será sintetizado, por lo que este sistema permite obtener varias proteínas a partir de una única secuencia de ADN. Y estas proteínas pueden tener diferentes funciones en la célula o sintetizarse en diferentes células. Así, por ejemplo, el gen del receptor Fas CD95, implicado en la apoptosis o muerte celular programada, requiere de la unión de tres exones, el 5, el 6 y el 7, para llevar a cabo esta función. Sin embargo, si solo se unen los exones 5 y 7, el receptor no se forma y la célula no entra en apoptosis, por lo que ésta puede progresar hacia un cáncer. La terminación de la transcripción requiere factores de liberación, los cuales se dividen en dos grupos: la clase 1, que reconoce los codones de detención en el sitio A del ribosoma, y la clase 2, que son proteínas de unión a proteínas G, cuya función no es muy bien conocida. Los codones de paro son UAA, UAG y UGA, los cuales no tienen un RNA de transferencia que les corresponda. Además de los ácidos ribonucleicos ya mencionados, han sido reportados otro tipo de ácidos que regula en su mayoría la expresión génica, gracias a que son complementarios de regiones específicas del ARN mensajero o del ADN. De los más estudiados están los ARN de interferencia, formados por 20 a 25 nucleótidos y llamados así porque suprimen la expresión de genes específicos, es decir, realizan una ribointerferencia. También se encuentran los microARN, los cuales se unen a enzimas específicas formando un complejo efector que bloquea la traducción del ARN mensajero o acelera su degradación, comenzando por la eliminación enzimática de la cola de poliadeninas.
Otros son los ARN interferentes pequeños, los cuales se producen por rotura del ARN viral ensamblados en un complejo proteico denominado RISC, que identifica ARN mensajero y lo corta en dos mitades. También se han reportado los ARN asociados a PIWI, los cuales juegan un papel en la gametogénesis, aunque este proceso aún no ha sido bien entendido. Por lo tanto, la finalidad de la transcripción es formar una hebra de RNA mensajero que contiene codones que llevan la información del ADN. Esta información será traducida dentro de una maquinaria llamada ribosoma, en donde se leerán los codones formando una proteína mediante la unión de aminoácidos acarreados por el ARN de transferencia, cumpliéndose de esta manera el dogma central de la biología molecular.